Desde el cerezo japonés, el tabachín, los guayacanes, la astronómica o la lluvia de oro, ¿alguna vez te habías preguntado cuáles son los árboles de todo el mundo con las más bellas floraciones? El día de hoy quiero platicar con ustedes este bello y bonito video. Bienvenidos a tu canal favorito de Arboricultura. ¿Qué tal, amantes de los árboles? Comenzaremos con la primera especie que yo considero que es una de las más bellas floraciones en todo el mundo. Me refiero al cerezo japonés o árbol sakura, el Prunus cerulata. Este ejemplar, originario de Japón, China, Corea, florea entre los meses de marzo a principios de mayo. Normalmente su floración va de las 2 a las 3 semanas. Puede tener una altura entre los 8 y los 10 metros, pero ocupa condiciones muy particulares, como la radiación, la hidratación y la buena correcta nutrición. En últimas fechas se ha tratado de traer a México. Yo he visto algunos viveros del centro del país que ya intentan traerlo e introducirlo porque, como sabemos, ya tenemos gran población de personas asiáticas en todo México. Entonces ellas buscan tener árboles que representen o les recuerden su bella tierra, que es Japón, Corea o China. En ocasiones podemos encontrar dos tipos de floración: la de hoja sencilla o la de hoja compuesta. Solamente varía en la cantidad de hojas o pétalos que tiene cada flor. Este ejemplar lo encontramos en color rosa o en pigmentación color blanco. Lamentablemente, como es un árbol un poco extraño y difícil de conseguir, es un poco costoso, pero apenas se está adaptando a estas condiciones de nuestro país, ya que en Asia las condiciones son un poco más frías y dependiendo de la zona que te encuentres, el árbol se adapta de diferente forma. He visto clientes que tengo que quieren árboles sakura, pero lamentablemente no florean y de la misma forma que en Japón. Y creemos que cuando traemos un árbol se verá igual que los de su origen nativo, pero no es así. El árbol le cuesta 10-15 años en adaptarse y poder florear como su país de origen. Así que si estás pensando en colocar un cerezo o un árbol sakura, te recomiendo revisar las condiciones de tu entorno. La segunda especie de la cual te voy a platicar hoy, yo la conozco como lluvia de oro. Su nombre científico es Cassia fistula. El origen de este árbol no es mexicano, no es nativo, igual que el anterior tampoco es nativo. Es de la parte de Egipto, Asia Media y Asia Oriental. Entonces, este ejemplar puede llegar a crecer entre los 6 y los 8 o máximo 10 metros de altura, dependiendo de las condiciones ambientales donde tú te encuentres. Actualmente en todo México tratamos de traerlo porque nos encanta algo y es como de ve por él, consíguelo, déjale digo al viverista que me lo consiga, que yo le pago, lo que sea, y traemos este tipo de especies que la gente los mira y dice, yo quiero uno. Que fue la situación que pasó con la jacaranda y el tabachín hace 30 o 40 años. Esta Cassia fistula florea entre los meses de febrero, marzo hasta junio o julio, dependiendo del estado donde te encuentres. Yo lo he visto bastante en Guadalajara, como les comenté en el video anterior. Guadalajara, Cuernavaca, tienen climas envidiables que realmente son muy bonitos y estas especies se adaptan de forma adecuada. Emite estas bellas floraciones de color amarilla que son como racimos de oro, de ahí su nombre. Su tronco puede llegar a engrosar entre los 30 y los 40 centímetros de diámetro. Así que si lo piensas colocar en una banqueta pequeña, te recomiendo que no lo hagas a menos que tengas un espacio suficientemente grande, ya sea un jardín, un camellón amplio, un área verde o un parque cerca de tu vivienda. La tercera especie de la que te quiero platicar, yo la conozco como astronómica, crespón o árbol de Júpiter. Dependiendo de la zona donde te encuentres, le llaman de diferente forma. Es un árbol que tiene variedad de pigmentaciones y colores de sus flores, desde el rojo, rosa, blanco, morado, entre algunos más. Yo lo he visto en los viveros en estas 4 o 5 tonalidades. Este ejemplar, si es bueno para tus banquetas, llega a crecer entre los 3 y los 7 metros máximo, dependiendo de las condiciones ambientales que tú tengas en tu entorno. Así que si piensas reforestar tu banqueta, este árbol es una buena alternativa. Lamentablemente no es nativa de la parte de México, Latinoamérica y Sudamérica. Es de origen asiático, pero es un árbol que se ha adaptado de forma ideal.
Algunas personas lo colocan en sol indirecto, o sea, en semisombra, y se da en buenas condiciones. Te recomiendo que seas un poco paciente, ya que en épocas invernales pierde totalmente la hoja. Es un árbol caducifolio. Dura como 2 o 3 meses medio muerto, lo ves con las hojas totalmente secas, pero en épocas de primavera renace de forma increíblemente bella. Florea entre los meses de abril y mayo aquí en México. Compártenos en los comentarios en qué época florea en tu país o en tu ciudad. Cuarta especie, el tabachín o framboyán. En los países de Sudamérica yo he escuchado que le llaman el árbol del fuego. Aquí en México lo conocemos entre tabachín y framboyán, dependiendo de la zona, porque algunas personas en los comentarios me comentan, el tabachín es el nativo y el framboyán es el introducido, y tienen razón en cierta forma. Por eso me guío por nombres científicos para evitar este tipo de controversias. Este nombre es Dolonis regia, es el nombre científico de este hermoso árbol. A México llegó hace más o menos unos 50, 70 años y la gente piensa que es nativo de nuestro país, pero lamentablemente no es así. Es originario de la isla de Madagascar, pero debido a su bella floración decidieron traerla al continente americano. No es ideal para banquetas, no es ideal para camellones pequeños, ya que la fortaleza de estos ejemplares es muy alta. Puede llegar a crecer entre los 8 y los 10 metros de altura y su época de floración va de los meses de marzo hasta mayo o en ocasiones se prolonga un poco más dependiendo de las condiciones ambientales que tú tengas. En grosor de tronco puede llegar a ensanchar entre los 30 y los 80 o hasta el metro de diámetro. Así que te recomiendo que lo coloques en espacios amplios y abiertos, ya que su característica es que su fronda o su copa o su follaje normalmente lo vemos como una sombrilla y es una característica muy particular de él, a diferencia de la jacaranda que tiene una forma un poco más globular. La quinta especie particularmente no es una especie única, es un género de árboles. Me refiero a los famosos guayacanes. Algunos sí son nativos de México, Centroamérica y Sudamérica. Las pigmentaciones van desde el rosa, amarillo, morado, blanco y hasta verde. Entonces es una familia de árboles que lo voy a generalizar, no quiero mencionar solamente uno. Solamente en México tenemos 2 variedades, que es Tabebuia rosea y Tabebuia crisanta. Además de que hay otro guayacán en el norte del país que es color morado azul y es muy bonito. Pero en Sudamérica tienen otro tipo de pigmentación, aparte que tienen rosa, blanco, amarillo, entre algunos más. Puede llegar a crecer o pueden llegar a crecer en condiciones ideales entre los 8 y los 14 metros de altura. En la parte del Amazonas, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia, hay hermosos ejemplares y realmente ellos están orgullosos y presumen su belleza de floración. Normalmente llegan a florear en épocas primaverales aquí en México, que van de los meses de enero, febrero, hasta mayo, máximo junio, pero son de condiciones muy particulares y muy controladas, tropicales, húmedas, ya que no se dan en todo el país. Así que si tienes la idea de plantar un guayacán, te recomiendo que tengas primero las condiciones que ocupan y poder conseguirlo, ya que actualmente en el centro del país se ha vuelto un poco difícil, pero ya poco a poco se promueven estos ejemplares. Y te recomiendo que le des mucha preferencia a los nativos y no a los introducidos de otros países. La siguiente especie de la que te voy a platicar se llama lluvia de oro rosado, entre algunos otros nombres que se le dan en su origen, en su país de origen, que este árbol es originario de Tailandia. Su nombre científico es Cassia bakeriana. Este ejemplar es un bellísimo árbol que da floraciones de color rosa y yo lo he visto ya en 1, en 2 o en 3 viveros aquí en México. Como les comento, las modas son muy fuertes y la demanda de la ciudadanía es lo que provoca que traigan estos árboles de otros lados del mundo y tengamos preferencia por ellos en vez de por especies nativas, que también tenemos especies muy hermosas, pero normalmente a la gente que tiene a lo mejor potencial económico se le hace fácil tener un árbol muy raro, un eucalipto arcoíris, una secuoya pequeña o árboles que realmente no son comunes aquí en Centroamérica, en Sudamérica.
pero este árbol está entrando con fuerza y como vemos que se pone de moda, la gente empieza a comprarlo y a promoverlo. Su altura, que puede llegar, está entre los 5 y los 7 metros, más o menos. En grosor de tronco puede llegar a medir entre los 30 y los 45 centímetros de diámetro. La siguiente especie es muy conocida por todos los mexicanos y yo creo que en todo el mundo. Me refiero a la famosa jacaranda. Su nombre científico es Jacaranda mimosifolia y es un ejemplar de origen sudamericano, Paraguay, Brasil, Argentina, que puede llegar a crecer entre los 8 y los 15 o 16 metros, dependiendo de las condiciones. Aquí a México llegó más o menos hace unos 100 años y la gente piensa también que es nativo de nuestro país y no es así. Hay pigmentaciones en Sudamérica, que es su país de origen, o su zona de origen, que son morada y color blanca. Aquí en México actualmente se está trayendo de introducir la blanca, pero como les comento, son árboles de porte grande y normalmente la gente es lo primero que piensa cuando deciden hacer una reforestación. Quiero reforestar mi banqueta, quiero reforestar mi parque, mi jardín. Voy a poner una jacaranda para que dé bella floración color morada, que realmente es una especie increíblemente bonita, pero también tiene sus defectos como especie invasora. En anchura de tronco puede llegar a crecer entre los 50 y el 1,5 metros de diámetro. La ventaja de ella es que es de poco mantenimiento y crece de forma muy acelerada y se adapta fácilmente a diferentes climas y altitudes. Pero te recomiendo que este tipo de especies trates de cuidarlas, las que ya están plantadas, y si piensas colocar un nuevo árbol o una reforestación, te recomiendo revisar tus paletas vegetales para tener más alternativas nativas y que ayuden bastante a nuestra fauna nativa. La última especie de la que voy a platicar el día de hoy, yo la conozco como glicida. Hay unas variedades diferentes, wisteria también le llaman. Es un árbol de origen asiático con una fronda impresionante, pero en su parte natural o en su forma taxonómica es reconocido como una planta. Debido a la cantidad de años que transcurre para crecer, puede ensanchar y hacerse una planta leñosa y ya puede ser considerada en algunas características como árboles. En Japón hay unas impresionantes y gigantescas wisterias que los japoneses las protegen y los tienen como árboles emblemáticos. Entonces sus afloraciones puede haber morada, blanca y hasta azul. Es un árbol realmente muy bonito y de mucho valor. Aquí en México actualmente venden las plantas pequeñas de wisteria y la gente normalmente las coloca fuera de sus fachadas porque, como te comento, originalmente es una planta y la característica principal es que es trepadora. Pero también le puedes colocar una guía o un tutor para que empiece a crecer como una forma de árbol. Así que ya conoces esta variedad increíble de las mejores floraciones en todo el mundo. Seguiremos sacando nuevas partes para que tú descubras, investigues y aparte sepas los cuidados de dónde es originario el árbol que tú quieras colocar. Te recomiendo suscribirte a nuestro canal. Estamos muy contentos porque ya casi llegamos a los 1000 suscriptores y esperemos llegar a muchos más. Poco a poco subiremos contenido de todo tipo de actividades, de podas, germinaciones, nutriciones, control de plagas y además las biografías de cada una de las especies favoritas de ustedes. Así que síguenos porque tenemos más tips y recomendaciones para todos y para todas ustedes.